Comenzamos la conexión, es el mediodía en la mitad del mundo y las 7 de la tarde, 7 de la noche en Europa. Saludos amigos y amigas en el mundo, en el Ecuador, particularmente aquí en el país que estamos en este encierro con ustedes. Qué gusto que comiencen a conectarse, qué gusto que estemos conversando otro día más en este ejercicio que hacemos aquí mientras estamos cuidándonos la salud. Las cosas no están muy claras, hay demasiadas dudas, hay demasiadas referencias contradictorias. Lo mejor es prevenir desde uno mismo, es decir, quedarse en casa los que pueden realmente, porque hay que considerar todas las circunstancias que se están suscitando. El problema económico está cerrándose el primer mes de producción sin ingresos en un país fundamentalmente capitalista, que vive del comercio, que vive de vender cosas, no vive del ahorro, no vive de la inversión, no tenemos dineros para poner en intereses, como en la década del 2000, cuando los banqueros nos ofrecieron, a ver, póngame a mí la plata y déjenme aquí y usted vaya a ganarse 40-45% de intereses mientras yo me dedico a trabajar. Mentira, nos estaban robando. Y eso fue un país de papel, con leyes hechas por los gobiernos de Sixto Durán Ballén, el de Sixto, con su vicepresidente Sixto, Alberto Dajic, que ahora da lecciones de economía, nos da consejos de cómo hacer la economía, cuando fue acusado y procesado por llevar gastos reservados a cuentas y ya gastos que no correspondían con las disposiciones del Estado. Bueno, lo de los gastos reservados se acabó. Se acabó luego de semejantes latrocinios que se cometieron. Pues sí, el sistema capitalista tiene que funcionar en el día a día. No se puede dejar de hacer el sistema de compra y venta porque no somos una sociedad preventiva. De hecho, ni la medicina. Estamos curando. En lugar de enseñar a prevenir, nos dedicamos a curar. Y eso es más caro. Es más barato prevenir, la medicina preventiva. Pero todo esto es política pública. Todo esto es política gubernamental. Todo esto es política de las administraciones. O sea, todo esto tiene que venir pensado en un plan de gobierno y aplicarlo. Pero si tomas el plan de gobierno, lo tomas el de otro, le mezclas, le haces sin apoyo, sin ideología, sino a la Bartola, pues claro, los resultados son los resultados. Bueno, a ver, estábamos hablando de estudiantes y comenzaba haciendo este antecedente porque evidentemente hay que ir pensando las cosas en todos. Gracias a los amigos y amigas que se están conectando. Qué bueno que estén conmigo. Ayer estuvimos hablando de 1959, 61 años ya se van a cumplir este 29 de mayo. Y por coincidencia, este 29 de mayo de 1969 también se suscita otra revuelta estudiantil, esta vez en Guayaquil. Tengo el testimonio tomado de algunos escritos y publicaciones, los testimonios de algunos dirigentes políticos y dirigentes estudiantiles de la Universidad de Guayaquil, porque los acontecimientos de ayer, por ejemplo, se desarrollaron en los colegios, tanto de Portoviejo, la ciudadanía de Portoviejo, como con los estudiantes y trabajadores de Guayaquil. Esta es netamente la Universidad de Guayaquil por una circunstancia. Está gobernando para 1969 José María Velasco Ibarra, su último periodo. Ha ganado las elecciones en 1968, luego de que la dictadura militar, por otra revuelta estudiantil, en la que participa Milton Reyes. Milton Reyes es nacido en Alausí, hace sus estudios en la provincia, en Riobamba, y luego se viene a estudiar sociología en la Universidad Central. Aquí desarrolla una gran habilidad, una gran capacidad, e inmediatamente de su vinculación a la Universidad Central, a la Facultad de Sociología, le eligen presidente de la FEU. En esas circunstancias fallece. Bueno, le torturan. Bueno, la discusión es que fue capturado vivo, torturado, asesinado y luego su cuerpo arrojado en una quebrada de San Juan, de la colina de San Juan.
Unos dicen que es en la Chilena está ya sobre los túneles de San Juan. La quebrada de San Juan, que se le conoce más bien, se le conocía como la quebrada de Miraflores, es el acceso por donde está el túnel de San Juan, que es donde termina la avenida Universitaria, así se le construyó, no había esa avenida, y que empata con la Occidental, que es justo el ingreso a los túneles de San Juan. En principio se dijo que ahí murió Milton Reyes, pero su cuerpo apareció en la Chilena, es una quebrada que está más arriba de San Juan, ya pasada la colina. Pero son las quebradas de Quito, no las quebradas de nuestro querido Quito. Bueno, la revuelta, y quería ponerles el antecedentes un poco para ir conversando y saludando a los amigos que ya se están conectando, nuestro pintor Brian Carrión desde Loja, a su familia, a su suegro, pues qué bueno que estén pendientes de esta conversación con ustedes y de los temas, porque Brian me está mostrando, ayer concluyó un boceto y luego ya le terminó un retrato del general Fran Vargas Pasos, ¿no? Uno de los programas que me gustó hacer, porque Fran pues ha sido mi amigo, nos conocimos muchos años, esa vitalidad, a veces uno no es tan conocido, pero el haber estado en peligro la vida de uno junto a un hombre que estuvo allí pendiente de protegerle, de cuidarle, de darle las indicaciones para cuidarse frente al ataque de 150 tanquetas y 1500 hombres de infantería, mientras el general desde la base de Quito se defendía con 80 hombres, 78 armados, de la FAE, aerotécnicos de la FAE, cuyo entrenamiento era más mecánico y práctico para manejo de aviones de combate que de militares, y tenían también su entrenamiento militar, pero claro, los aerotécnicos tenían su especialidad en el manejo de aviones. Pues en realidad eso te hace una unión muy fraterna, ¿no? Y hemos tenido una relación con el general, que espero esté bien de salud, pues a su edad también ya descansando, ¿no? Claro. Espero que se encuentre bien y que haya revisado y escuchado todo este proceso de contar las cosas. Les contaba que Brian hizo el retrato del general, pues muy bonito retrato, ¿no? Qué bueno que están todos ya conectándose, Marcelo Pérez, María Patiño, qué bueno, el Mauricio también siempre presente, el Mauricio. Y bueno, ya comenzamos a conectarnos. Vamos a conversar del tema porque esta semana les propuse estudiantes, revueltas estudiantiles, y para hablar de estos dirigentes también. Pero como antecedente, porque mañana, quiero hacer, en el siguiente programa, quiero hacer un recuerdo de lo que fue mayo del 68 en París, porque en realidad estos movimientos estudiantiles surgen de revueltas internacionales que se van gestando por distintas causas en varias ciudades del Ecuador y del mundo, pero más bien influidas por el mundo. Recuerden que para 1959 los barbudos de Fidel Castro han ingresado a La Habana y son los héroes del mundo, la noticia del mundo, su uniforme verde oliva y las barbas pobladas y mal cortadas, largas, y los pelos largos de todos ellos bajando, pero chuta, a una ciudad que había sido torturada y asesinada y ensangrentada por Fulgencio Batista, el dictador aupado por los Estados Unidos, a quien terminan derrotando los barbudos. Bueno, hemos de hablar de esa revolución también, que ya cumple 61 años. Realmente, una revolución que tiene 61 años y que luego provocó también muchos movimientos. Ahora, estos movimientos estudiantiles de 1969, del que vamos a hablar el 29 de mayo, también eran acusados de ser promovidos, financiados, inclusive por estas circunstancias. Bueno, a Fidel, recuerdo que leía algún momento una crónica, varios documentos sobre el Bogotazo en 1949, que es el año en que comienza la violencia en Colombia y no termina hasta ahora. Más de 60, 70 años se han estado matando los colombianos, pero en principio por liberales y conservadores. Y todo comienza con una concentración a la que está yendo a formar parte el candidato posiblemente ganador del partido liberal, Gaitán, de apellido Gaitán, sí, muy conocida su anécdota. Pero bueno, lo que quería contarles es que Jorge Eliezer Gaitán, en el diario que deja en su oficina el momento que sale a la concentración y es asesinado,
deja anotando cita en la tarde con el joven cubano Fidel Castro. 1949. Ese es un detalle que este rato acabo de recordar, porque estamos hablando de 10 años antes de que comience de que triunfe la Revolución Cubana, y la referencia que les quiero hacer es 10 años después. O sea, a Fidel Castro le acusaban de ser el demonio de todo, como Alfaro, ¿no? O sea, le acusaban de todo. De hecho, más de 600 veces intentaron matarle, asesinarle. Desde 1949 a Fidel ya le tenían de demonio, y de demonio comunista que influía a los estudiantes. No, ayer quedó demostrado que no. El comunismo, la revuelta, el mal genio, los rebeldes, no. Son circunstancias políticas, y así comienza la del 29 de mayo de 1969 también. Y les voy a cantar, yo no canto, pero en la universidad, en las calles, en el colegio, yo para ese entonces, ya nuestra generación, ya les decía ayer, el Nelson Goyes me dijo que era del 61, ha sido 2 años más pollito que nosotros. El Washington Yepes, Miguel Carvajal, varios de nosotros somos Fausto Basantes, Arturo Jarrín, somos coetáneos. Nos conocimos en el colegio, somos de la misma edad. Este año estamos cumpliendo años. 1959, los 60 ya cumplimos el año pasado, ahora ya pasamos las 6 décadas. Y entonces cuando nos reunimos con el Guacho, sí, pues sumamos, o sea, vos 60, yo 60, 120 años, hijo, qué bestia. Bueno, pero entonces, en estas circunstancias se están dando también movimientos en el mundo. Para mayo del 68, mañana quiero hacer una relación de mayo del 68 que pone en contexto todas estas revueltas estudiantiles. Para mayo del 68, que es el disparador en realidad, no sé cuánto estaban influidos aquí Milton Reyes, por ejemplo, que es protagonista de esta revuelta del 69. Él ya protagoniza unas revueltas estudiantiles antes para la caída de la dictadura militar de 1964 hasta el 67, cuando se producen ya el cambio político, y es elegido nuevamente Velasco Ibarra. Pero Velasco Ibarra llega a su 5º periodo presidencial, le eligen y se posesiona en el 68, pero en el 70, a pocos meses de esta revuelta sangrienta que provoca en Guayaquil, el 29 de mayo de 1969 se declara dictador. Ahora vamos a conocer un poquito más de esto. Su principal enemigo, la Universidad Central, en donde él había estudiado. Sí, hubo un escrito, alguna vez leí a algún autor político nacional que decía de los antiguos, porque de los actuales no leo mucho, porque son muy poco objetivos. Perdónenme que les diga, no se pierden mucho leyendo la referencia política actual. Tal vez hasta la caída de Lucio hubo un poco de objetividad en los escritores que refirieron esos acontecimientos. A partir de la caída de Lucio, los acontecimientos políticos en el Ecuador perdieron la objetividad, es decir, los autores perdieron la objetividad. Los mismos autores, inclusive con los que yo escribí libros sobre la caída de Bucarán, de Maguad, de Lucio, para analizar lo posterior, Palacio, Correa, Moreno, son muy poco objetivos, muy poco. No se pierden de nada si no les leen. Y veo una producción múltiple de varias plumas, hay un montón de artículos, pero todos tienen un solo camino. O sea, parecería que les pagan para decir un solo discurso. Eso no es objetivo. O sea, eso, yo creo que desde el 2005 para acá se perdió la objetividad tanto del periodismo, de la comunicación social, como de la literatura política, la de no ficción, la que cuenta estos dramas, la que novelizó, por ejemplo, Alfredo Pareja Díez Canseco, Pedro Jorge Vera, que le retratan a Velasco Ibarra en todas estas tramas. Eso nos falta contar. Quizás debamos dejar que pasen un poco y se asienten más las aguas después de estos periodos, y allí ponernos a escribir lo que fue la década de Correa, el periodo de Moreno, y todas el análisis de esas transformaciones. Porque de lo poco que he leído, realmente muy poco objetivo. Mucho insulto, mucho detrimento, mucha acusación sin fundamento, sin objetivos, y sus fuentes de investigación son los periódicos. Es decir, o sea, ahí no, de hecho me sorprendió porque para un trabajo que me pidieron en el exterior, en el extranjero, me pidieron una referencia para adquirir los libros de autoría de Rafael Correa aquí en Quito, y no hay. O sea, no porque sea Correa o no, pero si los libreros de Quito no quieren vender los libros de Correa, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si mi lucha de Hitler vende.
O sea, las babosadas que se escriben de otros autores y de otras cosas. A Vargas Llosa le venden por montones. A mí no me gusta Vargas Llosa, nunca me gustó. Le he leído. Pero eso no quiere decir que no sea un buen relator. De ahí fondo y condumio no tiene. Y lo peor de Vargas Llosa, su carrera política. Desde que le ganó Fujimori, pues el hombre se desquició y anda hablando cosas. Y por ejemplo, un análisis objetivo de Vargas Llosa, que los tiene sobre el Ecuador, no es objetivo. O sea, no es objetivo. No, ya no tiene opinión el hombre. Y más aún, dicen que luego de que, bueno, a Vargas Llosa le dieron ya, como a casi todos, el premio Nobel, que el premio Nobel es la culminación. Después del premio Nobel nadie vuelva a escribir tan lindo como escribían antes. Bueno, yo estaba haciendo referencia por estas circunstancias, porque aquí se dan unas circunstancias bastante especiales. Milton Reyes es reivindicado por el movimiento PCMLE, Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, que es fundado de una separación del Partido Comunista, una fracción que se separa. No obstante, para 1964, Milton Reyes milita en un movimiento subversivo precario, muy pobrecito, pero que tenía un montón de corrientes que le alimentaban y que se llamó la Guerrilla del Toachi, que no terminó sino a la semana de la aventura. Les denigraron diciendo que era un paseo de amigos, pero en realidad era una organización política que lamentablemente tenía desavenencias internas. Ahí estaba la única mujer, una señora de apellido Madriñán, Carlos Carrillo Muela, por ejemplo, que fue dirigente luego del MPD y legislador, amigo mío, trabajamos juntos en el Congreso. Milton Reyes, estaba un señor también, Román Armendáriz, de apellido Osvaldo Román Armendáriz, que es el único herido de la guerrilla del Toachi. Bueno, pero algún momento hablaremos de la guerrilla del Toachi. Ahora, ¿a qué estoy haciendo referencia? A que todas estas revueltas estudiantiles no tienen el inicio de un caudillo que sale y dice en el Colegio Mejía o en el Colegio Montúfar, vamos a las calles, vamos a que nos maten. No. Hay una reacción popular y son los estudiantes, 18, 17, 16 años, estamos en la efervescencia de la edad, más todo lo que está analizando, si te están diciendo, pues claro. ¿Y qué hacía la prensa? No decir nada. Aquí también van a ver ustedes estos referentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa con 29 de mayo de 1969? Es un movimiento por lograr el libre ingreso a la universidad pública. Las privadas ya habían, pero las privadas eran muy élite. Hoy hay privadas que son accesibles, por ejemplo. Se puede permitir, pero la católica en aquel entonces era excesivamente de élite. Y entonces, pues nadie de clase media o del sector popular podía entrar a la Universidad Católica, pero entonces todo el mundo iba a la Universidad Central. Este autor, de que les estaba haciendo relación, decía que los dos centros de actividad política hasta los años 80, hasta el inicio de la democracia en 1979, fueron el Colegio Mejía y la Universidad Central, y fundamentalmente la Facultad de Jurisprudencia. Sí, en verdad, la protagonista de estas revueltas es la Universidad Central y es la Universidad de Guayaquil, la estatal de Guayaquil, asimismo, porque había una formación ideológica. Manuel Agustín Aguirre, bueno, los rectores de las universidades de Quito y Guayaquil eran académicos de estudios y casi vinculados a la izquierda, al socialismo o al Partido Comunista, más al socialismo. Pues sí, así se dan las circunstancias, pero ¿qué es lo que pasa? Cambia la economía para los años 67 y 68, porque de alguna manera la población fundamentalmente rural pasa a ser una población urbana. Entonces esto significa que al haber estas migraciones, muchos jóvenes del campo vienen a la ciudad. Sus padres se esfuerzan para que puedan venir a estudiar en Quito y en Guayaquil, porque además en los campos va creciendo la educación básica, y había colegios también en los cantones. Entonces esa realidad chocó contra una universidad que era para una minoría. No solo la Universidad Católica, que era la primera privada que se creó en el Ecuador, sino la Universidad Central, que tenía examen de ingreso. Pero además el mecanismo para ir filtrando a estos jóvenes era el establecimiento de exámenes de ingreso. En la carrera de Derecho, por ejemplo, había unos cuestionarios que daban y que había que saber sobre la división territorial de África.
en Geografía Universal. Era una época en que los países africanos se estaban liberando prácticamente todos los días. Había una muy grande influencia cubana. Allí el propio Che Guevara estuvo en Angola, estuvo en Mozambique, en la formación de grupos subversivos. De hecho, hoy gobierna el famoso y el heroico Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, que era un ejército formado a la usanza de la guerrilla cubana y que terminó, ahora está en el poder, ya va como segundo o tercer presidente que está en el poder con el Frelimo. Aquí estuvieron de visita algunos dirigentes que nos habíamos carteado alguna vez y nos llegamos a saludar aquí. El Frelimo, había el Frente de la República Independiente Saharaui, que es hasta ahora el problema de Marruecos, que hay una república independiente que está dentro del territorio marroquí y a la que no le permiten la separación, digamos, la independencia. Todo esto estaba influido, pero miren, los exámenes de ingreso eran así de difíciles. ¿Y para qué era? Para evitar que estudiantes que no tuvieran una formación académica real y que tuvieran más bien un origen más privado, más popular, para decirlo de alguna manera, pues no ingresen a la universidad. Esto es lo que va modificando. Había mucha gente que quería estudiar, pero la universidad no le daba las alternativas. Esto ya se debatía en el mundo. No es que solo en Quito y en Guayaquil, ya se debatía en el mundo el libre ingreso, ya hubo revueltas en Argentina, ya venía desde París también la gratuidad de la enseñanza superior, de la enseñanza universitaria, ya venía esta propuesta. Y pasa lo mismo con los universitarios que les asesinan. Mañana hablamos del tema en la plaza de Tlatelolco en México, el Octubre Rojo, 68, para acá. Entonces, esto va creando un ambiente de descontento, no tanto por la FEWE, porque realmente la FEWE para aquel entonces era un organismo que lo tenían en contra porque manejaba la derecha en Guayaquil. Pero lo hicieron a través de la FESE, que la dirigía un compañero que era militante de la Juventud Comunista del Ecuador, llamado Jaime Soriano. El texto dice compañero, yo no fui militante de ningún partido político ni en aquel entonces ni ahora. A través de él, porque me escuchan lo que estoy relatando, lo que estoy leyendo, a través de él se implementaron las primeras jornadas en el colegio Borja Lavalle. Estas jornadas comenzaron en enero de 1969. Es decir, no es una revuelta, claro, como se calificaba, de unos revoltosos, delincuentes, patanes, asaltantes y que vienen a robar. No. Estas revueltas ya tienen un historial. Planteadas así las cosas, los medios de comunicación y la oligarquía de Guayaquil se lanzaron en contra de este movimiento. El gobierno de Velasco Ibarra, era dictatorial a través de los gobernadores y de las fuerzas policiales y militares que también estaban en contra de los estudiantes. Era una lucha sumamente intensa que duró desde enero hasta mayo, en donde al interior de la Universidad Estatal de Guayaquil también se empezaron a marcar los campos. La FEWE, en manos de la derecha, se resistía a dar este respaldo, incluso porque ahí tuvimos, dice quien relata, un grupo que se llamaban los carabineros, que eran gente de derecha armada, que en las facultades permanecían para impedir que los bachilleres y estudiantes universitarios que estábamos en el movimiento llegáramos allá. Pero fue una lucha sumamente dura. Prácticamente tuvimos que vivir en la ciudadela universitaria, en la casona universitaria, durante 4 meses. Fue una lucha por la democratización realmente, porque la Universidad de Guayaquil en ese momento tenía 5,000 estudiantes en todas las carreras. Ojo, este es un dato importantísimo, porque aquí viene la objetividad del análisis. Hay 5,000 estudiantes, están luchando. La derecha se toma la FEWE y arma grupos armados. Estos son los antecedentes de los Atalas, en las que militaron los hijos de don Asad Bucaram el Halim, con el cual aparece Averroes Bucaram, un médico pediatra, que también fue, y él se jactaba de decir que andaba armado en la universidad, porque los comunistas, un anticomunista a muerte, lo que hacía era vigilar que los comunistas no se tomen la Universidad Estatal de Guayaquil. Entonces, realmente los enfrentamientos eran poderosísimos. Esto está pasando en Guayaquil, en realidad en todo lado, ¿no? En realidad está pasando en todo lado. Qué bueno que estén conectados, Ernesto. Qué gusto, Ernesto. He seguido tus consejos, ¿no? A mi sobrino también me ha estado dando consejos sobre estos temas. Así es que estamos tratando de seguirlos y hacerlo mejor para esta conversación
como ustedes. Como movimiento, solo en la Universidad de Guayaquil hubo manifestaciones, pues que después de la masacre del 29 de mayo, más bien se sumaron otras universidades que ya comenzaron a abolir los exámenes de ingreso. La masacre provocó desde Barcelona, Rocío Sisalima Jumbo. Yo me confundí un poquito porque Rocío me envió ayer un saludo y decía desde Machala, pero en realidad Rocío Sisalima está en Barcelona. Sí, su familia está en Machala. Saludos a los dos. Rodrigo Ponce León, qué bueno, Rodrigo, que te has comentado. Bueno, sí, aquí queda el video, ¿no? Queda el video. A ver, ya se venía rumorando que la toma de la universidad, porque en realidad es una toma de los bachilleres de la Universidad de la Casona universitaria, que en aquel entonces, en el 69, no tenía nombre todavía. Ahora cuando ustedes van a la Universidad de Guayaquil y la visitan, la casona se llama Salvador Allende. No le ha gustado a mucha gente. De hecho, ahora que está intervenida, la Universidad de Guayaquil está intervenida desde hace varios años. Desde hace rato. La Universidad de Guayaquil cayó en un sistema de corrupción interno increíble. Dejó de ser el referente ético, académico y moral que estuvo y condujo la línea política de la ciudad de Guayaquil, en donde salieron muchos cuadros dirigentes que terminaron en la izquierda, en la derecha, en el centro. Eso ya es asunto personal de cada uno y de su formación ideológica. Pero esa Universidad Estatal de Guayaquil se convirtió en el centro de formación académica, así como aquí la Universidad Central. Pero se perdió. La Central también ha perdido. Inclusive el problema de la Universidad Central es que ha perdido también el referente académico. No se diga la de Guayaquil. La de Guayaquil, el referente académico se perdió hace rato. Podemos conversar del tema, particularmente de comunicación, por ejemplo, de las facultades de comunicación, de la Facultad de Comunicación allá en Guayaquil. Podemos trabajar y conversar muchos elementos. A ver, pero entonces esto estaba siendo un campo de lucha política entre la izquierda y la derecha, pero lo que querían los bachilleres a través de la FESE es libre ingreso. La FEGUE con la derecha, tomada de Guayaquil, decía, aquí no ingresan libremente. Ese fue el relajo, el libre ingreso. Y les contaba que quería cantarles, aunque yo no canto, porque en las calles, luego de esta masacre, para los años 75, 76, que yo ya empecé a militar junto con Washington, en los movimientos contra la dictadura militar, estudiantiles también, con Fausto Basantes, con Arturo Jarrín, varios otros dirigentes, César Romero, por ejemplo, Jaime Ruiz, que vienen de aquel entonces, que también se dedicaron a la política y que fueron coetáneos, Jaime Concha, que fue el presidente del colegio donde yo me eduqué. Bueno, algunos de ellos cantábamos una cancioncita muy rebelde, que no se llegaba a cumplir, pero que decía: el 29 de mayo los estudiantes cayeron, la sangre quedó regada y de ella nace un fusil. Eso cantábamos en las calles contra la dictadura militar. Y claro, imagínense ustedes, guambras de 14, 15 años, pensando en fusiles y en guerrillas. Y el ejemplo del Che Guevara, que había sido asesinado ya en Bolivia. Y Salvador Allende y los barbudos de Fidel Castro, dándole lecciones al mundo, dirigiendo Vietnam. Fidel estuvo en Vietnam, los Tupamaros en Uruguay con Mujica y Raúl Sendic, que eran los héroes de aquel entonces. Jorge Enrique Cardoso el seguidor, Mariátegui en Brasil. El grupo guerrillero del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, que era la guerrilla de los trabajadores, del movimiento de los trabajadores en Argentina, igual, en el Brasil, donde había militado Lula. Bueno, Lula no, Lula era siderúrgico. Dilma Rousseff era militante de esos. Entonces, esto ebullía, esto era una sola efervescencia. Y en mayo del 68, el año anterior, París. Como siempre llegaban las noticias atrasadas, en aquel entonces había un dicho que decía, dicen que ya salió una película, que ya salió un libro en Estados Unidos, en Madrid, un año acá. Un año se demoran, y literalmente sí, un año se demoraban en venir las cosas acá. Y literalmente, pues mayo del 68 a mayo del 69. Bueno, cuando está tomada la Universidad de Guayaquil por este grupo que está dirigido por la Juventud Comunista Ecuatoriana, es el vicepresidente de la República, es el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que era un hombre de universidad.
¿Por qué Zavala, que era rector, profesor de la Universidad de Guayaquil, era militante del Partido Liberal? ¿Por qué es el vicepresidente de Velasco Ibarra? Porque desde el año 60, digamos, desde el año 48 que se hicieron las elecciones y luego al 60 y que quedó para la última elección que se pudo hacer en el 68, las constituciones, las dos vigentes en aquel entonces, decían que tú podías elegir en papeleta separada al presidente y al vicepresidente. Y los ecuatorianos y las ecuatorianas, que somos unos lindos democráticos, lo que hacíamos es, pensando bien, elegirle a Velasco y elegir al vicepresidente del otro binomio para que pudieran trabajar juntos. Y les digo, sí, pensando bien, porque en el pensamiento común de la gente, político, en el pensamiento político de primario, lo que tú haces es que los políticos trabajen por la satisfacción de las necesidades de la sociedad de uno, en principio. Para eso les elijo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya en la época de la partidocracia, para decirlo así, ahora en el retorno a la democracia, elegíamos a Febres Cordero, pero votábamos por los legisladores de oposición, los de Rodrigo Borja, los de Yamil Maguad. Votábamos a los legisladores. Y eso lo que hizo es que se den de balazos en el Congreso. Entonces el vicepresidente de la República era un conspirador a sueldo, como dijo Velasco Ibarra, de sus vicepresidentes que terminaron conspirando contra él para votarle. Así es. Entonces, por esta razón, los estudiantes dicen, el vicepresidente de la República, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, como era un hombre de universidad, entonces fue el mismo día 29 de mayo a pedirnos que desalojáramos la universidad, que él ya sabía que había la orden y que salgamos pacíficamente para evitar violencia. En realidad, nadie pensaba que íbamos a tener un desalojo de esa naturaleza. Ya se venía rumorando que con la orden que había dado el Consejo Universitario prácticamente se esperaba de un momento a otro el desalojo de la casona. Además de la visita del vicepresidente Zavala Vaquerizo fue a las 2 de la tarde. En realidad, nosotros sí teníamos armas. Había que defenderse, de la derecha especialmente. Entonces, para que no vayan a usarse como argumento, sacamos todas las armas de la casona, más o menos como a las 5 de la tarde. El desalojo se produjo a las 12 de la noche con el grupo de paracaidistas, que en esa época se estrenaba como cuerpo militar. En una buena hora mantuvimos la calma, logramos que toda la gente se agrupara por un solo lado. Recuerdo yo que les hablé y les dije, apenas, este es Gustavo Iturralde, un dirigente del Partido Comunista, joven en aquel entonces, y se declara él superviviente de estas circunstancias. Apenas veamos a todos los militares, lo que tenemos que hacer es levantar las manos. Ahí sienten ellos como que han vencido. Entonces, como que algunos compañeros se pusieron nerviosos, salieron corriendo, otros se perdieron. Entonces, fundamentalmente de ahí vinieron los muertos, porque al ver los que salían en fuga o se escondían, los militares empezaron a disparar por la espalda. Pero primero el Consejo Universitario decidió abolir los exámenes, pero para el siguiente año lectivo. Hubo que seguir la pelea hasta lograr nuestro objetivo. Y ahí comienza una masacre que la prensa oculta y luego tampoco se sabe el número de muertos. Ahora, vamos a ver estas circunstancias de lo que estaba pasando en la universidad. También en Quito hay una revuelta, pero no tiene la fuerza de Guayaquil. Allá son los bachilleres quienes ponen la sangre en la calle, son los bachilleres guayaquileños a quienes luego la universidad les hizo un homenaje para poder agradecer ese sacrificio vital de entregar su vida, de entregar su existencia por el libre ingreso universitario. Sí, se permitió el libre ingreso, pero a partir de allí, mire, lo dice el mismo Gustavo Iturralde y luego profesor de la universidad. Ahí la Universidad de Guayaquil pasó de 5.000 estudiantes a 25.000 en prácticamente 4 años. Pero creo que para efecto de la democratización de la cultura fue importante, porque muchos jóvenes llegaron a la educación universitaria, muchos jóvenes pobres, y quizá no hubo las suficientes reformas internas para asimilar esas cosas. Simplemente se convirtió en una cifra numérica presupuestaria y nada más. ¿Por qué? A ver, la lucha consigue lo que querían los estudiantes. El libre ingreso. Y el libre ingreso, recuerdan, los coetáneos nuestros, cuando íbamos a matricularnos, era una sola guerra a puñete limpio. Tanto en la Facultad de Administración, que quedaba en la parte de abajo, como de la Universidad Central, como en la residencia universitaria, en donde
quedaban las ventanillas, por una ventanilla. Éramos miles y miles y miles haciendo cola desde las 4 o 5 de la mañana para poder matricularnos en la universidad. Claro, y tú tenías cursos de preuniversitario de periodismo o de preuniversitario más el de medicina o el de administración de empresas o el de jurisprudencia, 110, 120 estudiantes. El profesor tenía una hora, 60 minutos de clase, 15, 20 minutos en tomar lista, porque además era obligatorio. En el control es que la universidad dijo, aquí controlo yo este libre ingreso. En el control, porque ya empezabas a ser separado de la carrera por faltas. Y entonces, tomar la lista, no había nada técnico que uno podría ir y como se hace ahora los burócratas, por ejemplo, van poniendo el dedo y entraste y estás aquí. A las 12 se cierra la puerta y entraste, punto. No, pues ahí había que tomar la lista. Cursos, y eran 10, 15 secciones en la facultad de jurisprudencia, en la facultad, en administración. De hecho, la Universidad Central tuvo que en algún momento cerrar un año sí y un año no la facultad de administración porque era excesiva la cantidad de estudiantes que habían allí. Allí fue a estudiar Fausto Basantes, por ejemplo, luego que sale libre de una detención que hubo, porque Fausto siempre estuvo activo militando en grupos político-militares, en grupos militares. Y entonces fue a la Facultad de Administración y allí es el incipiente nacimiento también de una fracción de Alfaro Vive Carajo, no es el MIR, eso ya hemos de hablar cuando hablemos del Fausto mañana. Bueno, estas son las consecuencias, porque además, ¿qué es lo que pasaba? Con el crecimiento de estudiantes que ya tienen derecho para entrar a la universidad, vienen también sus necesidades. Vamos desde las necesidades físicas. Aulas, baños, accesos, no parqueaderos, porque en realidad ahí los estudiantes no teníamos carros, o sea, eran para los profesores nada más, ese no era necesario, pero sí aulas. Además, espacios para trabajar, bibliotecas. Se necesitaban laboratorios en los que requerían química, farmacia, odontología, medicina. Se necesitaban, claro, una clase de anatomía. En el anfiteatro de la Facultad de Medicina, que está ahí en la calle Sodiro, atrás de la maternidad de Isidro Ayora, pues eran 200 estudiantes viéndole a un profesor abajo en el anfiteatro, haciendo los cortes y tratando de aprender qué paquete vascular iban cortando y que no, y por aquí no, porque aquí cortas esto, este es un tendón. No aprendían. O sea, literalmente. O sea, ahí vino esta masificación entonces que bajó la calidad académica de la universidad. ¿Puede ser esta la causa? No voy yo a analizar esto, a acusar de que esto fue. Se logró un objetivo, sí, pero el propio Gustavo lo dice, no se hizo la reforma integral. Entonces, desde entonces, las marchas de la Universidad Central y de la Universidad Pública de Guayaquil y de las universidades, porque también ya estaba actuando la Universidad de Cuenca, las universidades, la Nacional de Loja, por ejemplo, ¿por qué era? Por presupuesto para la educación, para la universidad. Presupuesto, no alcanzaba. Entonces, el libre ingreso se topó con que en cambio los estados manejaban libre autonomía universitaria. No es verdad, ya vamos a ver. Pues sí, este es el movimiento. Mueren los estudiantes bachilleres que se sacrifican por el libre ingreso. Ingresamos al libre ingreso. Esto ya viene gestándose en el mundo, no es iniciativa de aquí nomás. Por eso les digo, no son revueltas estudiantiles. Ay, no, de locos estos. No. Esto habla desde enero. Además, desde se venía hablando de una revuelta respecto de una reforma universitaria integral. ¿Que la bandera de lucha el libre ingreso? Sí. ¿Que faltó hacer la reforma? Como casi siempre. Hacemos los primeros pasos nada más. Ahora, para 1970, para abril de 1970, el siguiente año, esto marca la vida de los estudiantes universitarios y secundarios del Ecuador. Este movimiento se convierte en ícono. Les cantábamos, les hacíamos homenajes a todos ellos cuando ya les recordábamos a los muertos del 29 de mayo. Para estas manifestaciones aparece ya un líder que es Milton Reyes. Y hay nuevas manifestaciones para abril. Las fuerzas policiales habían asesinado al estudiante de la Escuela de Sociología de la Universidad Central, René Pinto.
en la misma universidad. Sorpresivamente, para abril de 1970, había sido dinamitada la oficina del periódico Orientación, una oficina que estaba ubicada cerca del rectorado, en el edificio principal, allá adelante del Teatro Universitario, a un lado del Teatro Universitario. Los que conocen la Universidad Central se ubicarán fácilmente. Este era un periódico universitario que se oponía al velasquismo. Estos y otros elementos habían elevado la movilización estudiantil en la ciudad de Quito y en el país. Para entonces ya Milton Reyes es presidente de la FEWE. Todos estos acontecimientos le toman a Milton Reyes ya siendo estudiante. La violencia y el asesinato de los estudiantes y el libre ingreso. Cuando él es presidente de la FEWE en Quito, ya hay libre ingreso en la Universidad Central. Pero eso también es aprovechado para la formación de grupos políticos. Y entonces era el momento oportuno de ir formando líderes estudiantiles que después, lamentablemente, la izquierda, a partir de 1965 en el Ecuador, ya tiene dos rumbos totalmente distintos, el pro-soviético y el pro-chino, porque esa bronca interna, en lugar de unificar para un enfrentamiento con la derecha, con la estructura del sistema que se supone querían derrocar, pues lo que hizo es que sea un enfrentamiento sangriento también entre ellos, sangriento. Y esto también provoca una división no solo en el sector estudiantil, sino en otras organizaciones populares, como por ejemplo en las de los trabajadores. Y de hecho, el Frente Unitario de Trabajadores tenía 3 centrales sindicales. Y aparte, el movimiento pro-chino creó la UGTE, la Unión General de Trabajadores del Ecuador, que era una 4ª central sindical. Entonces, en las manifestaciones contra Febres Cordero, contra Hurtado, por ejemplo, contra el propio Jaime Roldós, salía el Frente Unitario con 3, no sé, si es unitario no tiene 3 centrales, entonces no era unitario. Y aparte salía la UGTE, que también se sumaba, porque hubo momentos en que sí actuaron juntos, chinos y cabezones, como se les decía, sí actuaron juntos. Y aparte había un movimiento como el que les conté, el MIR, que tenía su estructura obrera en el Frente Obrero Revolucionario. Bueno, estas eran las circunstancias, pero había muchos grupos subversivos pequeños, muchos, aupados y empujados y formados precisamente en las universidades. Pero estos tenían distintos objetivos: la toma del poder, la lucha por el antiimperialismo, la solidaridad con los pueblos en lucha, Vietnam, Uruguay, los africanos, los asiáticos, la solidaridad con los movimientos estudiantiles universitarios, por ejemplo, con Argentina, con Chile, con México, con París, con Francia. Bueno, para estas circunstancias, la tarde del 9 de abril, la FEWE de la Universidad Central de Quito había resuelto una movilización que se debía dirigir al centro de la ciudad. Esta marcha quiso ser aplacada en las afueras de la universidad, en la Plaza Indoamérica. Al ver la reacción de la fuerza policial y estatal, los estudiantes encabezados por el presidente de la FEWE, Milton Reyes, tomaron la decisión de continuar la marcha saliendo por un lado de la universidad con rumbo al barrio de San Juan, que es lo que les cuento porque yo viví en ese barrio, y así poder llegar al centro de la ciudad. El objetivo principal de los estudiantes era llegar al Palacio de Gobierno, claro, pero esto no sucedió porque la policía bloqueó todos los accesos al centro y los policías en caballo seguían a los manifestantes a sablazos. Así es que estas son las circunstancias el día que desaparece Milton Reyes. Dan las circunstancias de que aquí es secuestrado, otros dicen que ahí fue asesinado. Yo les contaba que vimos las marchas, nosotros vimos caer a estudiantes que les dispararon en la quebrada de Miraflores. La noche estaba empezando, este es un testimonio, y varios moradores se solidarizaban con los estudiantes. Unos abrían sus casas y locales comerciales para que los perseguidos estudiantes se resguardasen de la represión y los gases. Caía la noche. Varios estudiantes habían sido golpeados, otros detenidos por pesquisas que en realidad eran policías vestidos de civil, y otros lograron regresar a sus casas. Los rumores que corrían la mañana del 10 de abril en la Universidad Central es que el presidente de la FEWE estaba desaparecido, había sido detenido y que su captura era real. Al salir de la movilización, los pesquisas lo habían detenido. 3 hombres lo detuvieron a la altura de la plaza de Santo Domingo. Contaba un compañero que logró ver el momento de la detención. Milton Reyes está preso, exclamaban sus compañeros. Los estudiantes universitarios realizaron una movilización ese mismo día exigiendo su libertad, pero las fuerzas policíacas y el gobierno de Velasco negaban tener preso al líder estudiantil.
Milton Reyes fue encontrado el 12 de abril de 1970, un año después de esta revuelta que les digo a ustedes, porque continuaron. Esto era un movimiento de efervescencia, esto era permanente, permanente. Ahí, esa es la generación que nos formó. Ahí, claro, nosotros vivíamos, ¿qué democracia? Yo tenía 10, 11, 12 años y todos los días eran muertos, persecuciones. Por las calles corría la gente, los gases y los caballos reprimiendo. O sea, eran todos los meses era esto por años. 69, 70, 71, hasta el 77, las jornadas de abril del 78. O sea, esto era permanente, no era solo la efervescencia de un ratito que estos barbudos cubanos contagiaron a estos locos estudiantes. No, 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 no. En realidad, el cuerpo de Milton Reyes fue encontrado el 12 de abril de 1970 en la Quebrada La Chilena, en el barrio de San Juan. La Quebrada La Chilena ya está hacia el lado del centro. Por fuentes oficiales de aquella época se supo que las personas que le secuestraron, lo torturaron y arrojaron su cadáver a la quebrada para justificar su acto, hicieron un informe en el que determinaron que fue casual. El 22 de junio, esto sucede, verán, unos días nada más, estamos hablando de abril. 2 meses después, mayo, junio, el 22 de junio de 1970, Velasco Ibarra se declara dictador y lo primero que hace es ordenar la clausura de la Universidad Central. Se toman la imprenta e incendian la imprenta. La imprenta también era su enemiga. La Universidad Central era la enemiga de Velasco. Luego del asesinato de Milton Reyes, lo que hace Velasco es declararse dictador. ¿Por qué se declara dictador? Porque la revuelta era permanente. Era permanente. O sea, por eso les decía, mi generación fue formada así. Entonces, claro, cuando nos llaman en 1978, a los 18 años, a decirnos, vengan a votar por la... nosotros, ¿cuándo hemos tenido votación si todos nos hacían a palazos y a gases y a caballo limpio? Hay un poema, El sol bajo las patas de los caballos, de Jorge Enrique Adún, me recuerdo. Bien, esto es lo que quería contarles, otra revuelta estudiantil. A ver, mañana hablemos de otra revuelta también, pero juntemos las revueltas París, Tlatelolco, México y las de aquí también. Y para hablar un poquito de lo que fue la presencia de varios líderes, entre ellos Fausto Basantes, ya dije algunos nombres, de varios líderes, entre ellos los que formaron parte de esta generación, que, claro, estamos cumpliendo los años de jubilación. Arribo de la primera locomotora Ibarra. Ayer les estaba contando la de Cayambe. El domingo 9 de julio de 1929. A un año de ayer leí Cayambe. Al siguiente año la locomotora llega a Ibarra. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque la economía, tanto del Imbabura, quienes vivimos allí, por lo menos conocimos. Yo salí muy pequeño, pero claro, por mi familia iba y venía, y de hecho conozco Ibarra. Para nosotros el referente en Ibarra era la estación del ferrocarril. Allá al ladito está el Mercado Amazonas, está el obelisco, y cuyo pararrayos, un pedacito de hierro, una varilla de hierro, con 2 gramos de oro para que haga de pararrayos, en el obelisco de entrada puso mi padre, que era ayudante de herrero. Él fue el que puso el pararrayos en el obelisco de Ibarra. Y siempre cuento con orgullo cuando voy a los amigos allá. El pararrayos que atrae los rayos en el obelisco en la entrada de Ibarra. La Asamblea Nacional ha expedido un acuerdo honroso para la capital del Imbabura. Promesas de los poderes públicos. Este fausto acontecimiento ha causado delirante entusiasmo entre todos los moradores de los pueblos porteños. Hoy, a las 4 de la tarde, en un acto delirante y de mucho entusiasmo, el pueblo ibarreño recibió por primera vez la locomotora. Al descender de ella, el ministro de Gobierno fue ovacionado. La señorita Inés Játiva pronunció un discurso elocuente de bienvenida, manifestando luego que el comité de señoritas ofrecería un agasajo a los empleados y jornaleros de la obra. Fue aplaudidísima. Buena noticia, si les van a dar un banquete a los pobres trabajadores. Mi padre fue trabajador del ferrocarril Ibarra San Lorenzo, por eso les digo, no mi padre, esa generación se partió el lomo construyendo el ferrocarril Ibarra San Lorenzo y construyendo esa vía de acceso que hoy está abandonada, totalmente abandonada. El señor ministro improvisó un brillante discurso, felicitó a Ibarra, la tierra de sus mayores, por la llegada del ferrocarril y enfáticamente dijo que el ferrocarril irá a Esmeraldas,
pese a quien pesare, y que el gobierno cuenta con el apoyo de las provincias del norte. Estas frases enardecieron el ánimo de millares de oyentes. Leyóse el acuerdo de la Asamblea, felicitaron a Ibarra y ofrecieron su apoyo para la realización de la obra en el menor tiempo posible. Ojalá el ofrecimiento se traduzca en una asignación de rentas para la sección Ibarra-San Lorenzo. Y no fue así, porque pese a quien le pesare, duró 30 años. El ferrocarril llegó a San Lorenzo en 1959, 30 años después de que llegó la locomotora a Ibarra por primera vez. Los políticos. Ahora, unos cortes comerciales. Use gasolina Chimborazo. Propuestas. Gratificación se dará a la persona que entregue, en primera plana, ¿no?, un emprendedor perdido en la compañía o en la entrada de la iglesia el jueves en la mañana. Quien lo tenga, diríjase a la 18 de septiembre 170. Invitación al encuentro de Marinero y el Tigre Chalaco en el Anillo Taurino Quiteño. Tendrá lugar el domingo 16 de abril. El Hotel Savoy le invita hoy un cóctel bailable de 11 de la mañana a 2 de la tarde. 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Savoy. En venta la Hacienda Chillo Compañía. Cualquier persona que desee provecho, salud, comodidades quedará muy satisfecha con esta hacienda de gran porvenir y con la cercanía y buen clima del Valle de Chillo. Una clínica especial para ojos, nariz, oídos y garganta, tan necesarios ahora. Venezuela 65, en la calle Venezuela número 65. Pues así es, estas son las noticias, las informaciones que quería tenerles en este martes, ayudándonos a soportar todavía este encierro que tiene que seguir permitiéndonos cuidarnos. Vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir protegiéndonos. Yo voy a preparar un programita para mañana, va interesante. Vamos a mezclar algunas cositas allí. Voy a hablar un poquito del Fausto también. Voy a contar, voy a relatar, voy a leer un relato que tengo, que escribí, que está parte de una novela, está inédita, esperando un generoso aporte de una imprenta para poder imprimir mi novela, porque cuento como periodista los acontecimientos de los años 80 al 90. Especialmente en el Ecuador. Entonces, esta novela, allí está relatada, por ejemplo, la muerte de Fausto Basantes. Así es que mañana tratemos de esto y de ahí hagamos algo para el jueves. Ya les voy a plantear algo para el jueves y el viernes, el 1 de mayo. No voy a hacer el programa porque es 1 de mayo, es el Día del Trabajador. Y ese día hay que salir y hacer una reflexión de lo que estamos haciendo, de lo que ha pasado, de lo que hemos hecho. Ya no vamos a poder desfilar, evidentemente, ya no vamos a poder estar juntos para desfilar, pero sí juntos a través de todas estas conversaciones que estamos teniendo con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Pues ya voy a hacer los saludos, ya voy a hacer una listita para saludarles también a todos los amigos. Gracias de corazón, particularmente a los manabas que están pasando momentos muy difíciles, muy terribles. Manavitas, tengan fe, vamos a salir adelante, hay que exigir derechos. Manabí cambió ya, ahora es de las provincias más contagiadas y menos atendidas. No estaban preparados para atender estas circunstancias. Eso es un drama lo que está viviendo Manabí. Guayaquil, Manabí, hay que ver lo que está pasando en Manabí. Mi solidaridad con ustedes, saludos de Europa, saludos amigos, amigas que se han conectado desde todos los países de Europa, del mundo, que están en contacto. Vamos a continuar, sigamos esta semana con revueltas estudiantiles en el marco de que el viernes celebraremos el sagrado día de los trabajadores, nuestro día, el de los obreros, de los que hemos trabajado toda la vida y seguiremos trabajando. Gracias por estar conmigo. Así han de venir con Edison Miño. Espero que mañana me acompañen y sigan cuidándose.